Cuando tenemos pasión por la obra del Señor, no hay nada que nos detenga. La pasión es el impulso que nos permitirá seguir hacia adelante, no importando los obstáculos a los cuales nos enfrentemos. En el mensaje de hoy, apasionados por la obra del Señor. Este es tu podcast, Meditaciones. Reflexiones cortas con el pastor Nelson Felipe. La lectura bíblica se encuentra en Hechos 14, 19 al 28 y dice: Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Cada día debemos estar apasionados por la obra del Señor. El apóstol Pablo, desde que tuvo su encuentro con Cristo, se vio apasionado por hacer la obra del Señor. El apóstol Pablo se entregó totalmente en espíritu, alma y cuerpo al servicio de nuestro Señor Jesucristo, no importando lo que pudiese padecer por la obra. Dice en el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 19, Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. El apóstol Pablo sufrió persecución y cruel castigo hacia su persona, todo por entregarse apasionadamente a la obra del Evangelio. ¿En cuántas ocasiones el enemigo ha intentado o intentará detenernos para que no hagamos la obra del Señor? Satanás quiso detener al apóstol Pablo, haciendo que éste fuera apedreado y arrastrado por la ciudad para matarle y así callarlo, para que no hablara la poderosa palabra del Señor. Pero ¿sabes qué? Dios guardó a Pablo. Gracias a Dios. Y a pesar de que Pablo estaba muy lastimado físicamente, su espíritu estaba dispuesto a seguir hacia adelante. Pablo tenía un espíritu de mucho ánimo, un espíritu de valentía, un espíritu de perseverancia. Dice en el libro de Hechos, capítulo 14, versículos 20 al 22, Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mire, en ocasiones podemos pensar que aquel que fue perseguidor y cruel castigador de la iglesia del Señor ahora estaba recibiendo su propio castigo, como consecuencia a esa vida pasada como perseguidor y castigador de los creyentes. Pero en realidad, el apóstol Pablo estaba sufriendo lo que para el creyente sería parte de la vida que decidió vivir como servidor de Jesucristo, como soldado del ejército del Señor. Es el propio Pablo quien advierte sobre estas tribulaciones del creyente en Cristo. Hechos 14:22, la segunda parte del versículo dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo aquí nos está diciendo que para entrar en el reino de Dios es necesario pasar por muchas tribulaciones. Esto es algo que para muchos es difícil y lo consideran innecesario. Por tal razón prefieren apartarse del camino del Señor para no sufrir tribulaciones. Qué triste decisión.
Al estar apasionados por la obra del Señor, es algo que puede molestar a muchos y tratarán de robarnos esa pasión por Cristo. Pablo estaba apasionado y lo demostraba. Lo interesante de todo esto es que esta pasión de Pablo era una pasión contagiosa. Todo aquel que de una forma u otra tenía que ver con el apóstol Pablo recibía un contagio directo de esta pasión. Esto debido a que Pablo hablaba con mucho entusiasmo de la obra redentora de Jesucristo. Recuerda que Pablo no solo había sido redimido, sino que también había sido transformado totalmente. Tú y yo también hemos sido redimidos y transformados por el poder del Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, también debemos estar entusiasmados por hacer la obra de nuestro Señor Jesús. Tú y yo debemos estar apasionados por la obra del Señor. El enemigo quiso levantarse en contra de Pablo y es entonces cuando algunos judíos lo apedrearon y lo arrastraron por la ciudad para así robarle el estar apasionado por la obra del Señor. La pregunta sería entonces, ¿Pablo se dejó robar esa pasión? La Biblia nos muestra que no fue así. Pablo no se dejó intimidar, sino que siguió haciendo la obra del Señor. En Hechos 14, 19 al 22, dice: Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Fíjese, el apóstol Pablo no se acobardó ante los ataques que querían impedirle estar apasionado por la obra del Señor. No se acobardó ante los ataques del enemigo. No se acobardó ante las tribulaciones que sufrió a causa de su pasión por Cristo. ¿El temor pudo haber detenido a Pablo? El temor de volver a sufrir tan fuerte escarnio pudo haber sido la excusa del apóstol Pablo para rendirse y no hacer la obra del Señor, a la cual fue comisionado. Pero en Pablo se estaba cumpliendo la propia palabra de Dios, escrita en una de sus propias cartas, 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo pudo tener dominio propio sobre su circunstancia y no se vengó de aquellos judíos que le apedrearon y le arrastraron por la ciudad. Pablo utilizó el poder que el Espíritu Santo le concedió para llevar el mensaje de amor y misericordia de nuestro Dios. El estar apasionados por la obra del Señor nos hace imitar a Cristo para poder hacer lo que Él hizo por la humanidad, entregar todo nuestro ser para que otros conozcan a Cristo. Qué interesante es ver lo que sucedió luego. En los siguientes pasajes, luego de la tremenda paliza que recibirá Pablo, este pudo levantarse y al otro día, no importándole lo dolorido que pudiera estar, fue a anunciar el evangelio a otros lugares distantes. El dolor no detuvo a Pablo. Anunció el evangelio y muchos se convirtieron en discípulos de las enseñanzas de Jesucristo a través de Pablo y su grupo de trabajo. Así lo da a entender el versículo 21 del capítulo 14 de los Hechos de los Apóstoles, cuando dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo, con sus heridas físicas, mentales y espirituales, hizo la encomienda que el Señor le había dado. Fue a predicar las buenas nuevas de salvación a otros lugares donde no conocían la salvación por medio de Jesucristo. La Biblia nos indica claramente estos lugares a los cuales Pablo fue con su gente a dar a conocer a Cristo: Derbe, Listra, Iconio, Antioquía, Pisidia, Panfilia, Perge y Atalia. Realmente, Pablo estaba demostrando algo. Estaba demostrando que estaba apasionado por la obra del Señor, para que tanto tú y yo podamos precisamente estar apasionados por la obra del Señor. Este es el pastor Nelson Felipe en Meditaciones, reflexiones cortas de la palabra de Dios. Será hasta nuestro próximo episodio. Compártelo con tus diferentes contactos. Has escuchado al pastor Nelson Felipe en tu podcast Meditaciones.